Bienvenidos a una nueva edición de Unique, Reflexiones Inspiradoras, por Kia y Singular. Reflexionar siempre resulta útil, pero si además lo haces junto a personas que ven la vida desde diferentes puntos de vista, esas reflexiones se enriquecen y se vuelven inspiradoras. Y eso es lo que Singular junto a Kia quieren ofrecerte con la ayuda de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a Unique. Hoy tengo el honor de conversar con una gran luchadora. Una luchadora con 3 medallas de oro en unos Juegos Paralímpicos. Antes de empezar, como siempre, quiero mencionar esta frase de Paulo Coelho. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Hola Carmen, bienvenida a Unique. Un placer. ¿Qué opinas de esta frase que te acabo de decir? Pues muy acertada porque pienso que el miedo nos condiciona mucho y hay que tener muchas veces la valentía de dar ese paso adelante. Y en tu vida, que ahora iremos conociendo mucho más, bueno, vamos a ver, por eso he dicho lo de luchadora, no solo por a lo que te dedicas, que también hay parte de lucha en el judo, pero por cómo eres, por cómo ha sido toda tu trayectoria. ¿Qué ha sido más difícil? ¿Cómo ha sido tu vida desde el inicio? Cuéntanos un poco esa Carmen que yo creo que la gente desconoce un poco. Bueno, yo nací en un pueblecito de Málaga y nací con una discapacidad visual, yo soy albina y eso pues no se puede decir que marcó mi vida, pero ha sido parte de ella. Crecí, la verdad, tuve una infancia muy feliz, tengo que decirlo, pero siempre tuve esa sensación de que necesitaba desarrollarme en un campo que me supusiera retarme a mí misma y tener esa sensación de que voy creciendo y que siempre necesito algo como retos en mi vida, y eso ha sido una constante prácticamente desde que tengo uso de razón. Entonces, cuando con 7 o 8 años conocí algún deporte de artes marciales, pues por los medios de comunicación, pues yo necesitaba y pedía hacer ese tipo de actividad. Es curioso, parecía como que yo lo llevaba ya dentro de mí desde siempre. Pero no fue hasta la edad adulta que yo pude satisfacer ese deseo y en cuanto pude me apunté a lo que ha sido mi deporte hasta ahora mismo, que llevo ya 25 años entrenando, que es el judo, y en concreto el judo de competición. Y una cosa que me llama mucho la atención desde que bueno, nos conocimos hace un tiempo, he tenido la oportunidad de leer mucho, de ir conociendo mucho más, y hay una frase que estaba, y decía Stevie Wonder una vez que decía, los ojos de una persona no son su visión. Y creo que cuando lo leí dije, wow, que fue una de las primeras preguntas que te hice, ¿no? Decir, vale, has comentado antes, ¿no? Que es ese 10% comparado con una persona. ¿Cómo has ido superando eso? ¿En qué te ha ayudado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Porque hemos hablado muchas veces de esos prejuicios, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo, ¿qué sientes tú? ¿O cómo has sentido tú ese proceso y cómo lo has ido superando? Porque esto es una carrera, ya veremos, de superación todos estos años. El otro día, hablando con un amigo, yo le decía, si yo no hubiera tenido una discapacidad visual que me hubiera obligado de vez en cuando a poner los pies sobre la tierra y a ser humilde, yo sería una persona horrible. Porque realmente a todos nos gusta sentirnos especiales, pero hay que saber quién es uno y qué lugar ocupa en el mundo. Y pienso que muchas veces, sí, a nadie le gusta tener una discapacidad, y cuando la discapacidad se presenta en nuestra vida hay que saber gestionarla, como yo digo, pero pienso que también lo que puede ser una cosa negativa se puede transformar en algo positivo y que nos ayude bastante. Esto requiere años de aprendizaje y de ponerse sobre todo a prueba uno mismo. Cuando tú tienes una discapacidad, sobre todo desde que eres una niña o de nacimiento, tienden muchos de los que te rodean a decirte lo que puedes y no puedes hacer. El niño o la niña crece y se va desarrollando y va probándose a sí mismo como todos los niños, como todas las niñas, pero siempre el alrededor tiende a decirte pues tú puedes o no puedes o tal. Entonces muchas veces se necesita que se dé ese espacio de, a ver, sí, tengo esto, pero con esto que tengo, que está ahí, no se niega, es una realidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué límites tengo? Y ahí está la historia, y ahí está el punto de equilibrio.
Y el punto, eso que ahora se habla mucho de salir de la zona de confort. En concreto, yo siempre tuve la sensación de que el deporte a mí me suponía esa componente de reto. Porque desde muy pequeña me di cuenta de que había cosas que yo no podía hacer, pero me di cuenta de que había cosas que yo podía hacer y que podía hacer muy bien. Y eso fue una de las cosas que me impulsó al judo. Y en esos inicios, ¿no? Eres la segunda de 4 hermanos, tenías hermanos mayor, pequeño. ¿Te protegían mucho? ¿Notabas algo diferente? ¿Cómo eran esos primeros días en el colegio? Cuéntanos un poco en tu infancia y cómo empiezas a empezar a descubrir no solo el judo, sino bueno, el día a día, ¿no? Con esas cosas que podías o que te decían que podías y que no podías hacer, que eso sé que ha sido un reto que has tenido diariamente. Yo en mi infancia he tenido una primera infancia muy feliz. Somos 4, pero yo siempre me aliaba con mi hermano porque, por un lado, él sabía que yo necesitaba ayuda, pero luego yo era una cabeza pensante, en el sentido de que yo era la que fabricaba los proyectos. Estamos hablando de la mentalidad de un niño de 8 o 9 años, que siempre los juegos, las cosas, pero ya ahí se va esbozando lo que será la personalidad del futuro, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que es algo muy rico porque cuando somos niños hay una cosa que es muy importante desarrollar, que es la empatía, la capacidad de ver a la otra persona a muchos niveles, incluso a niveles muy profundos. Y pienso que eso se va desarrollando de forma natural. Y cuando hay alguien en tu casa, y eso lo he visto en otras familias, que cuando hay alguien con discapacidad, los hermanos y la gente que le rodea normalmente aprende casi sin darse cuenta, e normalmente se normaliza esa circunstancia, pero la gente desarrolla como un sexto sentido o un sentido de ver a los demás mucho más allá de lo que parece, ¿no? Y en ese sentido pienso que tuve una infancia muy feliz, solo que esa forma de ver el mundo mía, a través del deporte y de la actividad física, necesitaba yo desarrollarme. Quizás no lo tenía por el hecho cultural, no otra cosa, por el tema cultural, no lo tenían claro mis padres sobre todo, y cada vez que yo exigía o pedía el integrarme en algún tipo de actividad física, incluso baloncesto, ¿no? Que es tu campo, que a mí siempre me ha encantado el baloncesto, básicamente porque la pelota es enorme y la podía manejar con mucha facilidad, pues se me decía que no. Y claro, cuando una personalidad como la mía se te dice que no, pues tiendo incluso a acrecentar el deseo de hacerlo. Y entonces, claro, digo, bueno, pues cuando sea más mayor y tenga más capacidad de autonomía y de decisión, voy a por ello. Y allá que me puse. Entonces, pues mi adolescencia ya fue un poco más traumática porque, claro, hay muchos cambios y pienso que si el deporte hubiera formado parte de mi adolescencia, me hubiera venido muy bien, porque el deporte ayuda mucho al autoconocimiento. Y el adolescente, si algo le hace falta, es ese punto. ¿Y por qué hay, cuando ese cambio que dices, por qué el judo? O sea, ¿hay algo especial, hay algún momento que te hace ver? Porque dices, oye, me gustaba el baloncesto, o lo veía, o había otros deportes. ¿Por qué es el judo? ¿Es alguien que te dijo? Porque ya he visto que ese que te digan que no. ¿Es alguien que te dijo, no puedes hacerlo, entonces dijiste, pues ahí voy yo? ¿O hay algo que hace que te enamores de ese deporte? En realidad solo hay 2 palabras, la lucha. Simplemente yo quería luchar. Me daba igual judo que karate. De hecho, hice karate 2 meses o 3 meses para probarlo con 20 años. Pero en realidad yo lo que quería era un deporte de combate, un arte marcial. Porque yo me acuerdo en la televisión, cuando salían competiciones raramente de artes marciales, la que fuera, me quedaba embobada viendo la lucha, imitando los movimientos que yo veía. Y los demás deportes no me daban eso, no me daban el componente de lucha. O sea, yo lo tenía clarísimo. Si hay algo que, cuando lo pienso en retrospectiva, tenía clarísimo el tema ese de mi vocación por el deporte de combate. Quizá también, hombre, quizá el hecho de que tuve 2 años de bullying
en la escuela, medios años adolescente, quizás marco eso, pero es mucho más. Yo ya de más pequeña me llamaba la atención y necesitaba o intuía de alguna forma que lo necesitaba un poco para mi desarrollo personal, ahora lo digo, pero como para ser más, Sí, no para sé, sentirte mejor, más sí. completa, como era esa parte de superar ese no o lo que fuera, ¿no? Exacto, El esa que sí que no, o puedo, las ¿no? circunstancias de la Mm, discapacidad o lo que fuera, pero sí que yo veía en ese acto de luchar mm, contra un rival de tú a claro. tú y a ver quién gana y Mm, demostrarte a ti misma, más que los demás, a ti misma, si puedes o no estar a la altura. Creo que eso me decantó por cualquier... Y como se me presentó el judo en primer lugar, quiero decir, fue lo primero que... No, bueno, tuve opciones, karate y tal, pero el judo fue lo que más accesible tuve, mm, porque se me mandó unas publicidades que había en aquel tiempo, en los años 90, de que había un taller de judo y dije yo, esta es mi ocasión, no voy a perder esta oportunidad, por encima tampoco era gratis, lo ofrecían gratis, y dije, pues me voy a iniciar porque es un viejo sueño que tengo, pues ya con 20 mm. años, que ya con 20 años iniciarte en el mundo de Sí. la competición ya es tardío, ¿no? Que esa historia, esa es una parte que es más impresionante porque normalmente muchos o la mayoría de los deportistas de élite es como algo que parece que empiezas mucho, mucho antes, ¿no? O sea, yo creo que tu historia y que ahora vamos a ir hablando tiene mucho más mérito por eso. Dices, o sea, no es que empiezo a los 20 años, o sea, es cuando Ujú. que ya habría muchos rivales que probablemente llevarían entrenando mucho tiempo, pero me parece, Imagínate, claro, por eso, que te llevaban muchos años, ¿no?, de entrenamiento por delante. ¿Había muchas chicas también en ese momento? ¿Cómo era eso? Porque ya no solo por el tema de la había. discapacidad, sino eras chica, ¿cómo era el judo en ese momento? Cuando llegas allí a entrenar esos primeros días, ¿cuál es esa sensación? Imagínate, me has dicho, me ha parecido escuchar que tú empezaste con 13 años, te marchaste de tu casa con 13 años, empezaste tu formación para ser futuro deportista de alto nivel Mm, con 13 años y pasaste por todas las etapas sí. que pasa un niño y un adolescente, que son etapas fundamentales en el que el niño y el adolescente absorbe Mm, como una esponja, no necesita hacer el esfuerzo de aprender, mm, está absorbiendo y está formándose y ese proceso es casi casi automático. En cambio, cuando yo llegué al judo, aterricé al judo, me encontré chicas y chicos que ya, con la misma edad mía, habían hecho ese proceso casi de juego, claro. de aprendizaje a través casi jugando, y luego ya cuando ya llega la exigencia de la competición, ya el juego, la responsabilidad da paso a lo meramente lúdico. Y me encontré pues que con la sensación de que había perdido unos años valiosísimos. Y entonces tuve la sensación de que tenía que en pocos años Recuperar todo ese tiempo. recuperar todo ese tiempo perdido. Mm, Entonces creo que empecé prácticamente desde el principio con una mentalidad de, casi de entrenar mm, y de intentar aprender y de una ambición por progresar y siempre midiéndome con el que tenía o la que tenía al claro. lado, chicos y chicas en el judo siempre las chicas hemos sido la minoría, pero siempre ha habido, ¿eh? Mm, Siempre ha habido, incluso chicas a las que yo envidiaba por eso, porque llevaban desde los 8 años en el dojo aprendiendo y que venían ya pues, de un colegio, de una actividad extraescolar o algo. Pero lo que hice yo fue mi primera gran transformación mental en el sentido de que yo me di cuenta de que yo tenía que a los 20 años tener la flexibilidad mental de un niño y una niña de 15 o de claro. 14. Mm, Me di cuenta de que tenía que tener una habilidad que ya con 20 ya se va solidificando, una flexibilidad mental de casi que te entre las cosas casi no pensándolas demasiado, sino pensándolas pero sintiéndolas mucho. sí, porque en aquel momento me imagino que, claro, cuando llegas a entrenar, tú ves que hay gente que es mucho más joven que tú, que está muchísimo más avanzada que tú. Sí, Entonces, no es fácil también decir, bueno, estoy empezando, estos pequeños que vienen por detrás saben más y cómo puedo recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un claro. sobreesfuerzo en ese sentido. ¿Hay algún momento, digamos, único que puedas identificar ahí, como ya cuando ya en tu carrera como judoka, que ha sido crucial luego para el resto, ¿no?, de las competiciones? O sea, ¿ha habido en esos años Sí. algún momento que hicieras,
ese fue el día en el que me di cuenta que o me convertí de verdad o quise ser campeona de todo, no lo sé. Pues yo desde el principio que empecé a competir, tuve la suerte de tener modelos a los que imitar. Eso es muy importante, creo, para los jóvenes que se inician en el mundo del deporte, tener a alguien que puede ser un referente a la hora de decir, hasta aquí quiero llegar o me puedo poner estas metas, sobre todo si tienes un temperamento ambicioso. Pero yo tuve esos modelos en los miembros del equipo de judo que se estaban preparando para los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96. Y yo pensé, algún día yo quiero participar en los Juegos Paralímpicos o emulando a mis compañeros. Pero luego vinieron 10 años de sentir una y otra vez que me estaba dando con un muro que me estaba impidiendo cumplir ese sueño. Pasó Atlanta 96, llegó Sydney 2000. Fueron 10 años bastante duros, pasando muchas penalidades, vicisitudes, a nivel social, porque tampoco, claro, me decía ¿qué hace una mujer joven dedicándose a una actividad que realmente no le está aportando beneficio económico, está perdiendo un tiempo valioso? Lo digo por el tema de mi entorno, ¿no? Que lo pensaban, que lo veían como algo que no tenía mucha salida. Pero yo entrenaba y competía con ese firme deseo porque yo lo veía, pero sentía que cuando iba a tocarlo se me escapaba siempre de la punta de mis dedos. Y cuando en el Atenas 2004, en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, el judo femenino al fin fue paralímpico, entró dentro del programa de deportes de los Juegos. Entonces yo ahí vi mi oportunidad. Pero coincidió ese año, 2002-2003, coincidió con una crisis a nivel personal bastante fuerte. Y casi tuve un bajón, como quien dice, tuve un mal momento en definitiva. Entonces hice como una especie de autorreflexión, digo, que yo ya he invertido mucho tiempo en esto y lo tengo otra vez al alcance de la mano. Y ya tenías que en el 2004, ¿no? Ya tenías esa referencia, ¿no? De los Juegos Olímpicos, de decir, ¿dónde estoy? ¿No? Pero como estaba en ese momento tan malo, de pronto empecé a pensar, bueno, pero empecé a hacer un verdadero proceso de autorreflexión y de afirmación y decir, los errores que he cometido hasta ahora me tengo que perdonar, pero yo soy fuerte, soy valiente, tengo que seguir adelante porque este sueño por el que llevo luchando tanto tiempo, al fin lo tengo delante. Y eso me hizo como dar la vuelta a la tortilla. Y el año previo a los Juegos Paralímpicos fue un año de absoluto crecimiento a nivel de judo, a nivel personal, y en eso tuvo mucho que ver mi anterior entrenador, Francisco Rodríguez, que fue olímpico en Los Ángeles 84. Él me marcó el camino a seguir de la humildad, del trabajo duro, del trabajar y trabajar, que decía Luis Aragonés, pero sin importar realmente qué pensaran los demás. Claro. Lo importante era qué querías tú y a qué aspirabas realmente. Lo que llaman la motivación del logro, ¿no? ¿no? Y lo hemos hablado aquí en otras conversaciones, ¿no? Que al final es ese entrenamiento, es esa presión de todos los días, es el querer seguir mejorando. Pero aparte, además, con esa fuerza, digamos, que has tenido desde el principio, que encima lo que tú dices, tienes la sensación de que tienes que demostrar a la gente de que sí puedes hacer lo que la gente cree que no, ¿no? Por lo que sea. Y en este caso es como, es cada día un paso más, ¿no? Parece que estás luchando no solo contra tu rival, muchas veces, sino contra muchas más cosas, ¿no? Exacto. Y pues eso es eso que tú hablas, es lo que yo me di cuenta que me estaba pasando. Y creo que el punto de inflexión fue darme cuenta de que en realidad eso no importaba. Lo que los demás pensaran, las expectativas que venían de fuera, realmente no importaban. Lo que importaba realmente era qué esperaba yo de mí misma. Confiar en ti y seguir confiando en tu trabajo, ¿no? En todos esos meses, en todos esos años que tuviste que adelantar a todos esos chicos que ya tenían mucho más tiempo. O sea, que todo eso ya te lo Exactamente, eso fue una de mis dificultades, pero tuve que hacer eso, pero de una forma, o sea, el hecho de recuperar todo ese tiempo perdido, pero dar esa vuelta de decir, realmente, no importa realmente
incluso las expectativas que tú tienes para ti misma, intentar rebajarlas, porque eran mis primeros Juegos Paralímpicos y yo pensaba que todavía, que quizás iba a subir al podium, pero que no estaba para el oro, ¿no? Que todavía me quedaba mucho judo por delante y mi entrenador me inculcó algo que era nuevo para mí. Yo he tenido muchos entrenadores, pero mi entrenador me inculcó algo que ha sido también fundamental, que ha sido que no solamente importan las medallas, sino la excelencia en su consecución, es decir, el aprendizaje, el buen aprendizaje de la técnica, de la táctica del judo, de ese buen hacer, que a lo mejor no te lleva a la medalla, porque la competición tiene muchos componentes, Claro. pero el trabajo bien hecho es algo que me inculcó. Sí, yo creo que, y eso siempre lo hemos comentado también, yo creo que es una cosa que yo siempre he dicho, que si yo he entrenado, he dado todo, estoy al máximo, acabo un partido y hay alguien que me gana, yo creo que también como competidor y como deportista también entendemos que la otra persona ha tenido que seguir el mismo proceso. Eso es. No hay secretos, no hay atajos para llegar a competir, ¿no? Y llegar a una final de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que es, vamos a decir, que es lo máximo. Entonces, cuando llegas ahí, al final sabes que estás compitiendo con alguien que de una forma o de otra ha tenido que entrenar las mismas horas que yo, hacer los mismos, habrá tenido los mismos momentos de sigo adelante, no sigo adelante, merece la pena todo lo que estoy sacrificando para llegar, ¿no? Y yo creo que en ese momento es lo que dice. Yo creo que muchas veces desde fuera yo creo que centramos demasiado todo en ganar o perder. Eso es, la medalla. Y creo que hay muchas otras cosas que van con ello, ¿no? Y yo creo que todos crecemos personalmente. Y no me gusta el hecho de cuando se pierde, se aprende, ¿no? O de las derrotas, porque tampoco es eso. No quiere decir que tengas que perder. No es eso. Porque, bueno, en tu caso, si hablamos de Juegos Olímpicos, lo de perder, eso creo que no. Ahí tú aprenderías poco porque ha sido una detrás de otra. Pero es verdad que. Francamente, es que cuando yo hablo de 10 años de tiniebla, Sí. es que me presentaba un campeonato del mundo, tercera, quinta. Campeonato de Europa, tercera, cuarta, que nunca acababa de explotar. Que llegas a los Juegos de 2004. Exacto, pero ¿por qué? Porque fueron 10 años de aprendizaje, de prueba y error, de humildad, de saber perder, de saber caerte, de levantarte, de aprender que hice mal, tal. Ese proceso que tú dices es un proceso de crecimiento personal que no se ve desde fuera se ve el triunfo y la medalla. Sí. Por eso cuando yo gané la medalla de oro en Atenas me sorprendió mucho la repercusión que tuvo. Porque yo estaba en lo mío, yo estaba en mi trabajo y en mi intento de conseguir un logro, un reto. Y lo que vino después de repercusión, más o menos, porque la medalla a nivel paralímpico tiene un poco menos repercusión que a nivel olímpico, pero vino bastante repercusión. Y a mí me sorprendió y me preguntamos, ¿y qué sentí? Y llegaron las preguntas raras. ¿Y qué sentiste cuando estabas en el podium? Y enseguida me decía, ¿y volverás a...? Y yo, espérate, que acabo de llegar, no quiero saber si voy a volver a otro juego. Pero lo interno, ese trabajo que te va construyendo como persona, ese trabajo... Y ahí dijiste, pues la verdad es que no ha tenido la repercusión que a mí me hubiera gustado esta medalla de oro, ¿no? Y dijiste, voy a ir al 2008 y voy a ganar otra, pero luego espérate, que voy a ir al 2012 y voy a ganar otra de oro. Entonces, son 3 de oro. Yo no sé, no te voy a preguntar, como dices, la típica pregunta de qué sentiste, pero son 3 medallas de oro, es increíble, o sea, es muy complicado. Bueno, es complicado ir a los Juegos, es complicado clasificarte para llegar a una final, por lo que hemos hablado, porque quien llega ahí sabes que estamos todos a un nivel increíble y sabes lo que se ha trabajado para llegar ahí, pero son 3 medallas. ¿Qué diferencia ha habido? ¿Cuál te ha parecido más complicada? ¿Era la primera ese reto o fue más retos la segunda y la tercera? ¿Cómo ha sido eso? Es buenísima pregunta. Pero, ¿sabes? Lo primero, porque cuando me planteé seguir el ciclo olímpico hasta Beijing 2008, lo primero que pensé es, creo que he encontrado la llave del éxito. Yo creo que ha habido ese clic del que hablabas antes. Ese momento, ¿no? Ese momento de clic que dices, ya lo tengo. Que dije, pues yo creo que ya he encontrado, tengo un buen entrenador que me ayuda a crecer, tengo un club en el que me siento integrada, tengo capacidad, tengo fuerza, tengo ánimo
y me habré perdido muchos años de formación, pero lo estoy compensando. De alguna forma también mentalmente soy una persona que se crece ante la adversidad. Tengo ese temperamento, supongo, ¿no? Veo que otra gente Bueno, yo creo también. que también es un poco por cómo ha sido tu vida, ¿no? Yo creo que al final Claro, es lo que hemos hablado al principio de esa superación, no solo de tuya personal, sino de encima de la gente, solo por ver que tenías una discapacidad, el decir, tenemos esos prejuicios muchas veces de, bueno, pues ya no puede hacer, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Y yo creo que tú claro. desde el principio has dicho, ¿cómo que no puedo hacer? Espérate, Espérate, déjame primero, o me das la dame la oportunidad oportunidad, y déjame déjame que que... pruebe, déjame que tal, y luego si no puedo, no puedo, o sí puedo, ¿no? Y yo creo Claro, que desde pequeña yo creo que se ha ido demostrando pues esas ganas, ¿no? de superarte a ti misma, pero por ti, no por demostrar a nadie eso lo que es. sea, sino porque tú quieres ser la mejor Carmen que podías llegar a ser, ¿no? Eso es, esa es la historia, esa es la historia. Y ese punto de inflexión en Atenas, ese clic del que hablaba, de decir, ya lo tengo, ya sé lo que tengo que hacer. Yo creo que para Pekín puedo hacerlo otra vez. Pero ¿qué pasó? Que si ya es difícil llegar, más difícil es mantenerse. Y ahí empecé a sentir lo que es la presión de la campeona o el campeón Y los y los rivales, cada vez rivales. que ya eres la más a batir, sobre todo, o sea, ahora Exacto, me toca contra Carmen, hay que exacto, subir el porque nivel más si cabe, ¿no? esa fue la idea. Porque claro, yo no sé si en el mundo del baloncesto, pues el que gana el anillo, ¿no? En la NBA del anillo, Cuéntame, ¿cómo va eso en la NBA? ¿Cómo llegas a ser el mejor equipo? ¿Y cómo sientes esa presión de defender tu título eso yo o creo tu que siempre, anillo? está claro, yo creo que eso es lo más complicado. La diferencia que hay un poco, y yo creo que es un deporte individual contra un deporte en equipo, aunque siempre digo que para vosotros, y tú lo has comentado, tienes tu equipo. Tengo a mi buen Eso es, entrenador, tengo a la gente que me apoyaba, tengo a gente por detrás. Al final no gana uno solo, es muy difícil. No hay una persona exacto. que ganas, ¿no? Sea deporte individual o colectivo. ¿Cuál es la dificultad de un deporte de equipo? Que aparte de tú dar el máximo, tienes que saber adaptar tu máximo al rol que necesita el equipo para que gane, Sí, sí. porque cada uno hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, digamos que ahí el deporte de equipo, esa diferencia es, como tú decías, yo he encontrado ese clic, he encontrado que estoy a tope de ánimo, que estoy perfecta forma física, que tengo a mi entrenador, que sé ahora mismo cómo luchar contra mis rivales y tener Sí, mis puntos fuertes. Y en el equipo necesitas hacer eso, pero al mismo tiempo sabiendo que tengo otros compañeros alrededor a los que me tengo que adaptar, que tengo que saber que, vale, mi compañero hace esto mejor o ujú, peor y yo tengo que ayudar aquí o ayudar allá, ¿no? Entonces, eh, esa digamos que es la parte complicada muchas veces del equipo, no solo el talento que hay alrededor, sino cómo ponemos todo ese talento al juntos, servicio exactamente. del objetivo o Porque, de la meta. exactamente, porque probablemente en todos los equipos siempre puedes hacer más cosas individualmente, pero quizá no es tu turno, ¿no? Claro, Y muchas veces yo creo que lo que pasa cuando ganas una vez, y ahí yo creo que es donde se demuestran los buenos equipos, es el decir quiero hacerlo otra vez. eso Y es, yo creo que pues eso es importante, porque no quiero decir que puede ganar cualquiera, pero yo creo que cuando eres capaz de repetirlo, de volver a estar, a motivarte, a decir, no es que ahora quiero más, yo creo que eso es lo que hace que tu equipo sea y crezca y sea muchísimo más claro, es importante, ¿no? casi la complicación es que tienes que coordinar a mucha Mucha gente en gente. un objetivo. Quiero decir, el judoka o el deportista individual, Mm, también puede ser un tenista claro. perfectamente, cualquier deportista individual, pero también el deportista individual necesita que el equipo que tiene detrás Mm, crea en él. por supuesto. Es que Mm, eso es fundamental también. Es más simple, entre comillas, mm, pero en ese sentido el deportista individual no va solo. mm. De hecho, el judo, muchas veces me han dicho, vente con el kimono, pensando, por ejemplo, que el trabajo del kata, Sí, del karate, que es muy estético, pero se puede hacer solo un kata solo. Pero en el judo ni el kata se puede hacer solo, se tiene que hacer siempre con un compañero. mm, Y el judo, de hecho, tiene casi ese componente contradictorio de que es un deporte individual, pero es imposible si no tienes buenos compañeros de entrenamiento y un buen equipo detrás, entrenador, mm, incluso fisioterapeuta, servicio claro. médico, bla, bla, que ya implica el deporte de alto nivel. Pero en esos momentos, cuando lo de Pekín 2008, la segunda medalla, me di cuenta esa presión de defender mi título de campeona Claro. paralímpica fue o sea, un añadido más a la presión. Que ya te ponías Y tú allá me misma. ponía yo Claro. misma.
Y supongo que ahí di otro, o subí otro escalón. Supongo que ahí subí otro escalón, porque de alguna forma aprendí a lidiar con eso. Pero aprendí a lidiar con eso porque en los años previos a los Juegos Paralímpicos de Pekín hice muchos otros campeonatos del mundo, europeos. Hacía yo también competiciones con judocas convencionales. Esa era el hacer judo y competir con judocas sin discapacidad visual, para mí suponía un reto formidable, porque no solamente yo competía con las reglas de judo convencional, yo no me presentaba a los campeonatos diciendo acércate a mí más porque no te veo cuando me lanzas una mano para agarrarme y derribarme, no, yo hacía lo que podía, ponía las manos así, lo que sea, una postura, pero eso me suponía el sobreesforzarme y sobresuperarme aún más y a nivel mental, para mí era otro entrenamiento. Yo decía, vale, a lo mejor en un campeonato de España absoluto he conseguido un 7º puesto o un 5º puesto, de 16 judocas, Pero yo decía, pero mentalmente, este sobreesfuerzo que estoy haciendo y salir sin más si cabe fuera de mi zona de confort, me está suponiendo a nivel mental un asiento y una templanza. Es que ahí hay una... me parece alucinante el poder competir eso en un campeonato que luego me contabas un poco, ¿no? Que decías que las reglas realmente lo único que cambia es que empezáis ya agarrados, ¿no? En el paralímpico y en el judo convencional la distancia es de 2 metros. Y entonces, pero en el judo de élite de competición, eso que puede parecer una mínima adaptación de uno a otro judo, en el deporte de alta competición el detalle es importante. Y la táctica y la técnica se va muy, muy enfocada a las circunstancias y el reglamento de competición. Entonces, ahí ya cuando llegas a los escalones superiores, ya ahí, por ejemplo, lo que se llama el agarre, el kumikata, que es el agarre, pues obviamente las judocas convencionales me superaban en ese... Al principio, cuando ellos, fíjate la cosa, cuando ellas sabían que yo era de judoka paralímpica, judoka de judo para ciegos, pues ellas se confiaban, ¿vale? Y permitían que tú las agarraras. Sí, señor. Pero cuando yo sentaba mis manos donde yo quería sentarlas, y más de una cayó derribada, dijeron, no me agarras, pero no voy a dejar que me agarre. Entonces, lo normal es que me veía yo intentando avanzar hacia ella y ella haciendo como un baile. Ellas intentando escapar, solo lo único que el objetivo era que Carmen no me agarre. Como me agarre y no me escapo. Quiero decir, me acostumbré a eso. Cuando yo fijaba la mano en la solapa del compañero, pero el judo es un mero deporte de contacto y derribo, esa mano no se movía. Y lo sabían. Y luego, cuando ya superas esta segunda, y antes de cambiar un poco de tema importante, la tercera entonces ya, que otra de oro, así, como quien no quiere la cosa, esa ya la tercera... si ya la primera fue el reto de llegar, la segunda el reto de seguir, ¿no? De que todo el mundo quería ganarte, ¿no? Y una presión más. ¿Qué pasa entre 2008 y 2012? ¿Cómo, porque es otra tercera medalla de oro, tienes ya más tranquilidad de decir, ya lo he hecho, lo he vuelto a repetir y ahora lo voy a conseguir? Porque tienes una confianza en ti misma de, aquí estoy y va a ser quien me quiera ganar va a tener que trabajar muchísimo. Eso que acabas de decir, quien me quiera ganar va a tener que trabajar, no muchísimo, sino se va a tener que desgastar, se va a tener que entregar al máximo, porque yo me voy a entregar al máximo. Eso, cuando yo me vi con la segunda medalla de oro, también, porque a mí me pasa una cosa, una forma de quitarme presión ante la gran competición para la que te has estado preparando tantos años es que si no gano el oro no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no tanto, o sea, no es tan terrible. Eso me ayuda. Y también otra cosa que me gustaba hacer era el hecho de dejar que la presión mediática pasara. Quiero decir, cuando hay previo unos Juegos Olímpicos, hay una expectativa, los periodistas hacen su función de crear expectativa, pues Carmen opta al oro y fulanita a la plata o el otro porque en el ranking van así, ¿sabes? Sí. No sé si pasa lo mismo. Nosotros igual, siempre. Y más cuando empiezas a ganar, que ya
pase lo que pase, Claro, la circunstancia eres el puede cambiar, centro. pero tú ya eres como el favorito, ¿no? Es El como, favorito, bueno, y a lo mejor hay tú otros estás equipos. entrenando y te estás una entrevista y no me apetece, estoy en lo que estoy, Claro, pero hay que cumplir. claro. Bueno, pues lo que yo hacía era dejar que esa presión la llevaran otros. De alguna forma conseguía yo eso y concentrarme en lo mío. Qué bueno. Y sí, y eso me ayudaba mucho también, a que aunque yo no fuera la tapada, pero ir de tapada, o al menos en mi mente para quitarme presión y de tapada. Cuando conseguí el segundo oro, pues eso, dije, wow, otra llave o sea, a mi mochila de herramientas para ganar, Sí. he echado todo esto de más. Esto que en Atenas ya no estaba, ya lo llevaba para Pekín. Y dije, pues vamos para Londres. Y nada, con más peso, pero estaba más cerca a Londres y entonces, pero bueno. Con más peso y más herramientas de saber. Claro. Pero fíjate que ahí la presión por ser campeona ya no la sentí tanto. Y tomé también la decisión de irme de mi casa de Málaga al Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume aquí en Madrid y intentar otro enfoque, porque también soy una persona que necesita... Sí, salir de tu rutina igual, ¿no? Sí, De que no sea, porque y muchas veces cosas caemos en nuevas. ese Sí, automatismo muchas veces de las rutinas, en el propio entrenamiento, ¿no? Decir, sí, pues voy a ir a otra pista diferente, voy a ver a otra gente diferente, o sea, sigo entrenando, pero igual, ¿no? Que ese era el cambio que buscabas. porque también pienso que también pienso que en el deporte hay que hacer cosas inesperadas para que salgan resultados inesperados. Y me di cuenta de que, por lo menos lo probé un año, me fue bien y dije, pues me voy a quedar aquí hasta Londres, aunque seguía en contacto con mi entrenador, que ha sido mi pieza fundamental a nivel, ya no tanto de entrenamiento técnico-táctico, o sea, técnico propio del judo, sino a nivel psicológico. Es una persona que es un entrenador de judo, pero también un entrenador de vida. Y no lo podía, o sea, eso, pero ya estaba en el centro de alto rendimiento, otro estilo de vida. Pero allí pasé unos años muy buenos también, aprendí eso mucho. Es que yo sin el aprendizaje en mi vida no lo entiendo. Yo sé, ¿sabes una cosa que decía yo siempre? Que cuando la gente me preguntaba cuándo te ibas a retirar o lo que sea, yo decía que en el baloncesto que yo podía seguir aprendiendo hasta el día que me retirara, en el sentido de cuando me retire es porque voy a hacer otras cosas. Y igual no sigo aprendiendo de baloncesto, pero que como que nunca llegas al máximo nivel y te quedas, sino yo cada día o cada año aprendía de un rival, aprendía de una nueva forma de entrenar, de lo que fuese, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso, ¿no? De decir, no, es que sigo aprendiendo, pero si ya eres medalla de oro olímpica, ¿no? Y te decían, bueno, pero sí, pero me queda puedo seguir mejorando, puedo ser mejor todavía, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante en el sentido de que da igual en qué puesto estés, cualquier sector de la vida, ¿no? De la sociedad, que realmente tú puedes seguir aprendiendo. Hay otras muchas cosas que puedes aprender, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Una parte que creo que es importante. Hemos contado, digamos, las partes sí que hay de superación, de las adversidades, pero no hemos tocado una parte que creo que es importante para los deportistas. Sí. Y te pasa, digamos, llega después de esa tercera medalla, que es el tema de las lesiones, ¿no? Todos, muchas veces, la gente se lesiona, no juegas un campeonato, no juegas un partido, surgen cosas y como deportista es el peor momento. No puedes estar en la pista, no puedes competir, no puedes hacer lo que te gusta, pero entra otro proceso de ser mucho más fuerte mentalmente. Eso es. Entonces, ¿qué sucedió, ¿no? Cuando entras en esas lesiones después de esa tercera medalla, ahí no vas a Río? ¿Cómo es ese proceso, esos años después de las 3 medallas de oro? En mitad del ciclo olímpico entre Beijing 2008 y Londres 2012 tuve una lesión de rodilla bastante importante a nivel de ligamento, que son bastante difíciles de recuperar. Bueno, he tenido un montón de lesiones y siempre he pensado que las lesiones donde ahí se ve la fortaleza real de un deportista de alto nivel. Pero esa ambición y saber planificar, tener paciencia contigo mismo, con tu propio cuerpo, dejar que el tiempo pase, confiar en tu equipo médico, en que tienes a los mejores trabajando lo mejor posible para ti, todo eso es fundamental. Y cuando llegó conseguí mi tercera medalla, me marché de la Blume, me regresé a mi casa. Y supongo que ese sostén a nivel de equipo médico, equipo psicológico, allí trabajas también con psicólogos deportivos que te ayudan. Y los años que yo llevaba, porque
ten en cuenta que es que yo he estado a 100%, llevaba ya 3 ciclos olímpicos, Claro, que pero, son o 12 sea, años seguidos pero al estando al 100%, y máximo cuando, nivel, siendo la mejor, o sea, ganando medallas además con todo sí, lo que conlleva, ¿no? Que hemos comentado. pero es que cuando yo digo al 100% es difícil de transmitir que es que yo vivía para eso, solo todo para eso, todo enfocado. ¿Por qué? Claro. Porque al principio tuve la impresión de que a mí me había faltado un tiempo y tenía que aprovecharlo, y todo, para mí el tiempo era oro, era y es oro. Entonces, esa sensación, llegó un momento en que tú no puedes mantenerte siempre al 100%. Claro. Y ahí me faltó alguien que me dijera, relájate, Carmen, ya es hora de que, porque ya la edad, la veteranía necesita más la constancia que la explosividad y que el 100%, sino Sí, que que vas hay que... aprendiendo otras cosas, ¿no? Que te vas dando Exacto, cuenta. exacto. Y entonces, pues cuando las lesiones ya ves que no te recuperas tan fácil y que ya no puedes hacer lo que tú, o cumplir los estándares que tú te habías impuesto, Claro. pues ahí ya te das cuenta de que tienes que echar otra mentalidad, de que tienes que dejar, o sea, no dejar una etapa, sino cambiar la mentalidad y darte cuenta de que sí puedes rendir y puedes continuar, pero de otra forma. De Y otra forma. hay ahí quizá otro momento de los que hemos hablado antes en el que tienes un momento de reflexión, ¿no? Digamos, y tomas la decisión luego ya de decir, bueno, pues, ¿qué se pasa por tu cabeza cuando dices, pues lo dejo aquí? 2016 no puedo ir a Río y decides dejarlo, decides retirarte, ¿no? De tu carrera, de seguir con el judo. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, porque es un proceso de transición que para todo, bueno, para todo deportista, no, que Sí. para toda persona, yo creo que cuando llega un momento de Mm. que llegas para retirarte, por decirlo, a los deportistas nos pasa mucho antes, creo que siempre hay ese, hemos hablado antes del miedo al fracaso, pero aquí sería un poco del miedo a A que qué va a venga venir después, ¿no? Cuando no tenga que hacer lo que llevo haciendo toda mi vida. ¿Qué se te sí, pasa por la cabeza para tomar esa decisión ahí en el 2016? pues me di cuenta que el fuego este que sentía de motivación de ir a unos Juegos Paralímpicos, ya no lo tenía. De alguna forma se había apagado o por lo menos bajado bastante. Y había que sacrificarse tanto y había que estar tan al 100% y yo tenía ya, todavía no me había desacelerado de ese proceso, pero de pronto no le vi, o sea, vi que las lesiones me lastraban y de pronto los Juegos de Río se dibujaron en mi cabeza como un objetivo, como una meta. Quizá pensé que a lo mejor ya ese tanto sacrificio no valía la pena, que había, Sí, que había otras cosas que igual había alrededor sí, tuya que igual te empezaban a llamar más la atención. de pronto otras cosas en Mm, mi vida tomaron más protagonismo. mm, Y me di cuenta de que quizá ya era el momento de dejarlo porque yo también, de verdad que me había acostumbrado a ganar. Y el hecho de presentarme unos juegos no es la forma física que a mí me gustaría. Por eso digo que la humildad muchas veces tienes que llevarla. O sea, si te presentas también tienes claro. que... Pero realmente yo había perdido y he perdido muchos campeonatos. Pero claro, ir a unos juegos y decir, pues ahora ya que a lo mejor no voy a poder, a lo mejor ni subir al podio porque voy a salir lesionada y tal. Pues es que perdió todo esa meta, perdió toda su fuerza. Y entonces pues empecé a sufrir, digo sufrir porque yo no lo pasé mal, el proceso del que hablas, que todo deportista tiene que pasar, que al fin y al cabo creo que forma parte de un duelo, porque en realidad estás perdiendo algo que ha sido tu motor durante muchos años, y tu estilo de vida, y tu profesión, y tu forma de vida. Sí, yo siempre comentaba siempre cuando me preguntan que el día que dije que me retiraba, como que hubo algo en mi cabeza, ¿no? En mi cerebro que como que se desconectó, ¿no? Sí. Si hablamos de ese momento que era el clic, ¿no? De que encontrabas algo, pues a mí yo creo que había un chip o algo, hablando, que ese se desconecta porque yo, aunque estuviera de vacaciones, yo estaba pensando en qué tenía que hacer al día siguiente, si tenía entrenamiento, en qué comía. O sea, eres deportista profesional 24 horas y los 7 Eso días. O es. sea, eres 24/7 y eso era imposible de quitarlo. Entonces, que me lo pasaba bien, que tenía momentos buenísimos, por supuesto, pero seguías en tu cabeza siendo deportista profesional. Y es algo que fue lo que cambió en esa transición. Decido retirarme
Y ahí hubo un momento que ahora es como, wow, es un peso, realmente hubo un peso que que se quitó y empecé a ver las cosas de otra forma, con mucha más tranquilidad. Y ha sido una época increíble, pero no nos dábamos cuenta de todo lo que dices, ¿no? De esa presión que quizá nosotros mismos nos estamos poniendo y que la llevas ahí todo el rato y que te hace que no te puedas relajar ni un segundo. Porque acabas de dar la clave. Es que no es que hagamos un trabajo, trabajamos 8 horas, luego vamos a casa y desconectamos. Desconectamos. El deportista de élite es deportista las 24/7, porque entrena, porque se cuida, no porque se cuide por vanidad, no, porque es que debe de cuidarse, porque su cuerpo es su herramienta. Claro. Mentalmente está muy enfocado. El deportista de élite suele ser una persona muy templada, se autoanaliza. El deportista de élite suele ser muy autorreflexivo, también suele ser muy empático, muy intraconectado y también interconectado, sobre todo en deportes de equipo. Antes hasta el de baloncesto, te he escuchado muchas veces decir que el tema del idioma, lo que te costó, fue una de las barreras que tuviste que superar en tus inicios en la NBA, y pensé cuánta empatía tenía que tener Caldi cuando miraba para hacer un pase y simplemente con un gesto y tal, y entender lo que le querían decir sin hablar. Totalmente, Eso, y al final y de esas hay miles, porque empiezas a jugar con compañeros y solo necesitabas ese contacto visual para decir, te voy a dar el balón en ese sitio, ahora prepárate, y a veces era así, ¿no? Por eso decía que para mí el baloncesto era ese sitio donde estaba a salvo, ¿no? Porque yo ahí estaba cómodo. Me daba igual no saber el idioma o lo que fuese, ese siempre era como mi sitio. La ¿no? interacción humana en lo más básico, que es una mirada, un gesto sin más racionalidad. Pues tú te imaginas todo eso, de pronto llega un momento en que dices, ahora tienes que dejarlo y cambiar. Claro, no, totalmente. Ha sido tu vida, no ha sido solamente tu profesión, sino ha sido tu estilo de vida, y de pronto tener que decirle adiós. Entonces, ahí hay un proceso que, por eso digo que es como un duelo. Tienes que decir adiós a algo que te ha movido durante muchísimos años. Totalmente. Entonces, por eso se hacen muchos talleres supongo, ¿no? Sí. De retirada deportiva, cambiarte de profesión. Exactamente, es por la transición. Una transición a otra vida, más real. Bueno, no más real, sino... No, diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que muchas veces tenemos la sensación de que nuestro deporte o que va a ser para siempre. O sea, porque muchas veces estamos viviendo en el momento. En el presente, nos han dicho, vive el momento, ¿no? Y nuestro presente es a 3 meses vista, al siguiente año, porque tenemos un campeonato. Siempre tenemos como un calendario o un objetivo que vamos cumpliendo, ¿no? Y nos cuesta muchas veces abrirnos y ver qué hay más adelante, ¿no? Entonces, cuanto antes nos demos cuenta que si tienes suerte a los 30 y a los 40, bueno, pero que nuestras carreras son mucho más cortas y que realmente tienes que pensar, da igual, y aquí da igual el tema económico, porque realmente mucho poco regular es qué voy a hacer en los otros 40 años que me quedan de vida. No puedes estar viviendo o lo que sea, tienes que empezar porque aparte por cómo somos, es lo que tú dices. Creo que somos inquietos, creo que vas a necesitar otro reto, creo que vas a necesitar otras cosas que te sigan llenando, ¿no? De ese vacío un poco que ha dejado esa competición, ¿no? Y ahí es donde entra todas esas capacidades que hemos adquirido a lo largo de los años. Ahí es donde entra, no quiere decir que tú vayas a estudiar, o sea, que eso te vaya a salvar la vida, pero lo que sí significa es que esa fortaleza mental que has adquirido durante tantos años te va a ayudar a hacer esa transición y a encontrar otra vez algo, una profesión o algo que dé sentido a tu vida. Por eso digo que el deportista de élite suele tener la cabeza bien amueblada, pero él también se encarga de amueblársela. ¿No? Y entonces, durante este proceso que estás hablando, de repente, ¿qué hay? Porque este es otro, vamos a ir a un tercer momento único que podemos decir, pues no me ha gustado demasiado, bueno, esto me lo estoy imaginando decir, creo que le tengo que dar una oportunidad más a esto, me he quedado con las ganas, no ha sido la forma que a mí me hubiera gustado, ha sido ese tu pensamiento de decir, voy a intentar ir a Tokio 2020. ¿Cómo fue ese otro cambio de decir, bueno, me he retirado, tomo esta decisión, pero creo que me queda algo por hacer? Pues mira, si los Juegos Olímpicos hubieran sido en otro país o en
en otro momento no lo hubiera hecho. Pero es que era Tokio. Es que el judo viene de Japón. Es que el judo está cargado de cultura y filosofía japonesa. Y yo conozco palabras japonesas que el común de los mortales ni se molestan a aprender. Nuestro protocolo, nuestros gestos, los campeones, los modelos de los que te hablaba antes, los campeones, muchos de ellos son japoneses. La historia del judo viene del Japón, fue el primer deporte olímpico que vino del propio Japón. Pues cuando escuché Tokio 2020, algo hizo en la cabeza, ¡plac! Digo, me parece que me retiramos muy pronto. Yo tenía que haber, no sé si Río, es lo que hablábamos antes, cuando me retiré y un año antes de empezar de Río 2016, pues cuando veía a mis compañeros en Río 2016, yo pensaba que lo iba a pasar mal, que iba a echarlos de menos. Nada de eso. Yo estaba en mi casa mirando la competición diciendo, jaja, mira los pringados estos ahí currando, porque yo sabía lo mal que se pasa, todo lo que se sufre, sobre todo previo a la competición. Yo pensaba que trabaje en ello, yo ya he trabajado mucho. O sea, y yo pensaba que iba a hacer una cosa así, ay, que no estoy ahí, yo tenía... No, para nada, no lo eché de menos en absoluto. Las concentraciones previas a la recta final. Pero justo claro, escuchaste Tokio y ahí y dije, se encendió otra vez. Quiero ir a Japón y quiero ir al Budokan. El Budokan es donde se celebraban los deportes de combate, sobre todo los deportes de karate y el judo. Y yo dije, yo quiero estar en el Budokan, yo quiero ir al Kodokan, que es el sitio donde se fundó el judo. Yo quiero conocer todos esos lugares de los que llevo oyendo hablar 30 años. Y quiero hacerlo compitiendo en lo que me ha llenado durante casi 25 años, que es el judo. Y toda esa motivación se me vino de golpe. Ya te digo, si hubiera sido otro juego paralímpico o otros Juegos Olímpicos, no lo hubiera hecho, pero era Tokio. Es que era Tokio. ¿Y cómo tuviste que cambiar, una vez tomas la decisión, tuviste que cambiar tus rutinas, tu forma de entrenamiento? ¿Volviste a la Carmen, digamos, voy a decir la Carmen anterior por comentarlo, pero o no, soy una Carmen diferente, tengo que entrenar diferente, tengo que hacer otras cosas? ¿Cómo fue esas rutinas? ¿Cómo vivías eso? Justo, como ya tenía la experiencia de mi retirada y las lesiones y ya me había visto mi propio proceso de recuperación, tanto física como mental, dije, pero ahora no tengo que ser la Carmen de los 30 o de Atenas 2004, ahora tengo que ser Carmen la de la experiencia, la del saber hacer y la de los años vividos, y aunándolo con la fuerza y la física que me pueda dar el entrenamiento adecuado. Y claro, el otro obstáculo muy fuerte que tuve que superar fue la federación, que no contaba conmigo porque pensaba que era demasiado veterana. Y yo les dije... ¿Y a ti que no te gusta que te digan que no? Pues claro, no yo puedes. dije, pero dije, que a mí que me retiren las rivales, no me retiren ustedes por la edad. Aquí estamos hablando de que si hay que integrarse, que la discapacidad no debe ser un obstáculo. Y ustedes me están creando una discapacidad propia que es la edad. Quiero decir, ustedes me están encasillando. Ustedes piden, el deporte paralímpico pide el no encasillamiento. Pero luego te encasillan en que no, es que es demasiado vieja. Pues igual que como persona con discapacidad te he dicho, si me das la oportunidad te puedo demostrar lo que puedo hacer. Como persona veterana también te pido, dame la oportunidad y veremos a ver si realmente la edad es ese hándicap que tú me estás contando, que tú dices. Entonces conseguí convencer al seleccionador de aquel momento y a la federación para que me incluyeran en el ranking, o sea, en los campeonatos ranking para clasificar a Tokio. Pero luego llegó la pandemia, llegó la suspensión de los Juegos Paralímpicos, llegó un año difícil que no había sitio donde entrenar y otras cosas que vinieron también complicadas. Y al final, en la primavera de 2021, pues el seleccionador me dijo que no contaba conmigo para los clasificatorios, 2 clasificatorios que quedaban para Tokio. Yo le hice una carta al presidente de la federación explicándole que por lo menos me diera la oportunidad de competir y ver si se conseguía. No hubo acuerdo y yo dije, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay. Yo también
esta vez me han dicho un no, pero es un no que no puedo sortear. No podía en Sí, ese en momento. ese momento no podías cambiarlo. Era mayo, junio y los juegos ya encima. Entonces, pues en ese momento no. Pero sí que es verdad que ahí sí también saqué, pues eso, la experiencia de cuando me he sido derrotada. Digo, bueno, pues que tampoco. Era una ilusión muy grande que tenía. No se ha dado. Pero siguen, ¿no? Claro, Ahora, es la cosa, ahora te iba a decir, decía, ahora ¿cuál es mi qué es el entrenador siguiente? actual me dijo, bueno, Carmen, esto ha sido atípico totalmente, quedan 3 años para París 2024. ¿Qué tal? Y digo, pues, ¿qué cuál? Vamos allá, París vamos a también es por muy ello. bonito. También París suena París, muy bien también. suena muy bien. ¿Y cómo estás haciendo ahora? ¿Entrenamiento con tu rutina normal? ¿Preparándote? Sé que te has ido a Lleida a entrenar. Sí, Cuéntanos pues un poquito. he estado unos meses más tranquila, Ujú. he estado entrenando poco, también porque el cambio de ciudad he estado pensando si quedarme allí, volverme a mi ciudad natal. Ujú. Estoy ahora mismo pues, en el proceso de ver qué espera la federación de mí y qué puedo esperar yo de ellos. Ujú. Y espero que ellos, pues lo que yo acabo de hablar, que no, igual que no quiere, ellos exigen o quieren o promocionan, que al final sea uno o una el que demuestre si se puede o no se puede, Claro. que no te encasillen ni por edad ni por discapacidad, que si te ponen el escenario favorable y te dan la oportunidad, que seas tú, que sea la persona la que demuestre. Ese es el espíritu que siempre ha impulsado al mundo de la discapacidad, el buen espíritu, y que ha producido las historias de todos los deportistas que conocemos. Y creo que eso no se debe perder. Y el hecho de encasillar a la persona por edad, por discapacidad, por tal, es algo que no va a ningún lado, porque al fin y al cabo es la persona la que por sí misma, normalmente los deportistas somos personas que nos autoexigimos mucho. Sí, entonces la autoexigencia y el compromiso, que esa palabra asusta mucho hoy día, la palabra compromiso, pues ya el compromiso va de serie. Entonces, denos la oportunidad y veremos a ver qué pasa. Muy bien, pues a ver qué pasa. Pero, ¿cómo te ves, Carmen, después de haber tenido esa experiencia de la retirada, de ese punto de decir, quiero seguir? ¿Cómo te ves después? ¿Cómo te ves en el futuro? Que después ojalá sean en esos Juegos 2024 o cuando sea, ¿qué quieres hacer después? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es esa parte, digamos, más... sí, ¿qué es lo que más te estás preparando? ¿En qué sigues aprendiendo? ¿En qué quieres ayudar? Porque sé que seguramente lo que quieres es que puedas ayudar a la gente también. ¿Cómo vas? Pues este último año he vivido unas experiencias que han sido, ya te digo, difíciles. Para empezar, el tema de no haber podido clasificar a Tokio. Y luego el hecho de haber cambiado de ciudad, haber conocido gente nueva, que me ha dado una perspectiva totalmente diferente. No diferente, sino otra forma de mirar las cosas y sobre todo de mirar a las personas. Darme cuenta de que en realidad todos tenemos como un poder que mucha gente no se da cuenta ni que lo tiene y que es bueno desarrollar, pues la fuerza de voluntad, la empatía, valores, el control de las emociones, el crecimiento personal al fin y al cabo. Yo hice el coaching deportivo, estuvo bien, soy entrenadora personal, pero me veo también en el tema del coaching personal. Me interesa muchísimo, pero muchísimo, trabajar también de lo que me gusta, que es el judo, en el campo de la enseñanza. Así me veo yo de aquí a pocos años. Se consiga lo de París, no se consiga lo de París. Pero desde luego este año ha sido un año de absoluto cambio radical en ese sentido. Yo llevaba, pues eso, desde mi retirada llevaba como unos años diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde tiro? Pero de pronto lo tengo todo súper claro. O sea, como hago cuando tengo una meta. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo claro a dónde quiero llegar. Que no, me parece lo que te he dicho. Creo que lo que hemos ido aprendiendo durante toda esta conversación es eso. Sabía que algo de querer enseñar, querer ayudar, esos valores, yo creo que toda esa superación, el volver a intentarlo, ¿por qué te tiene que decir alguien que no? Vamos a probarlo, déjame que pruebe, dame la oportunidad, ¿no? Yo creo que son importantes. Una pregunta que siempre que hago, porque estamos en esta casa y me parece que la tengo que hacer sí o sí,
¿Cómo te ha ayudado la tecnología en el judo? No sé si ha ido cambiando. ¿Cómo es el deporte? Sé que igual no es algo que se utiliza, pero para tus entrenamientos, en las competiciones, ¿es algo también en el que has notado que ha habido un avance? ¿Y cómo te ha ayudado a ti la tecnología? Totalmente. El judo es un deporte muy visual. Gran parte, a pesar de todo, de que hagamos judo para ciegos, pero incluso el judo para ciegos es muy sensitivo, muy intuitivo. Pero cuando yo empecé judo, lo máximo que tenía a nivel de conocimiento era la enseñanza de mi entrenador y libros. Luego llegaron los DVDs, con que nos pasábamos de unos a otros, de cada campeón hace tal técnica, tal cual. Ahora, pues, puedes ver un vídeo en YouTube con la enseñanza de un campeón olímpico o de un maestro muy reputado y aprender. Y luego la interconexión que hay con redes sociales, la difusión de nuestro deporte, el poner en contacto a gente que hace años ni te imaginarías que pudieras hablar con ellos. Yo ahora mismo estoy en contacto con el equipo nacional, el seleccionador nacional de Chile, y hablamos como si estuviéramos en 10 ciudades diferentes de España. Claro. Y eso ha sido un avance que hace poco podríamos imaginar, ¿eh? No, yo creo que la tecnología, por supuesto, nos ha ayudado. Yo creo que durante todos estos años también hemos acelerado un poco todo ese proceso, ¿no? Con la pandemia nos hemos dado cuenta que estamos más cerca, como dices, de lo que pensamos. Y luego, no sé si en tu entrenamiento con tu entrenador lo utilizáis para datos tuyos propios Sí. de performance, de tu entrenamiento más específico. ¿Ahí también lo utilizáis mucho? Básicamente le llamo trabajo de vídeo, Vale. que es mirar las rivales, mirar las nuevas tendencias para el tema de los reglamentos que suelen cambiar de un ciclo olímpico a otro. Se mira mucho, pues no sé, detalles como tal rival agarra a tal altura un de la scouting, que solapa. hablamos del scouting de los rivales, al final es saber un poco qué te van a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Eso es, pero ahora con la accesibilidad que tiene los vídeos, todo está ya colgado en la nube. Luego el intercambio de información es mucho más fácil. Todo está, sobre todo por ejemplo, amigos en Facebook, gente de otros países, te comunicas con ellos, pues ha salido tal calendario, hay tal competición, o te invitan a estas de judo. Hay mucha facilidad, que es que hace, no sé, 10, 15 años, 10 años, esto no era impensable. Y ahora que hablas de esta comunicación con gente en todos lados, antes de terminar, que luego tengo ya la última pregunta, pero antes, cuéntanos un poco, porque conozco algo, pero del tema de los rivales, porque muchas veces parece que como es un deporte de lucha, parece que igual no puedes llevarte bien con los que tienes enfrente. Y yo creo que ahí la historia cambia, ¿no? Creo que algunas de tus mejores amigas son luchadoras con las que has luchado muchas veces, ¿verdad? La rivalidad tan exagerada que crea el deporte hace que conozcas a tu rival mucho mejor que a algunos de tus amigos, ¿no? Y hace que sientas una empatía, sientas una simpatía por esa persona que sabes que ha entrenado tanto como tú, que tiene la misma ambición de ser campeona que tú y que te reflejas en ella y ella también creo que se refleja en mí. O ella o cualquiera que haya vivido un deporte de contacto o un deporte simplemente lo sabe. Esa capacidad de reconocerse en el otro, en la otra. Ese respeto también. Ese respeto, esa capacidad de reconocerse crea ese respeto. O sea, ese respeto, esa amistad, ese feeling, esa conexión, viene de la base de que tú percibes de ella y entiendes y reflejas tu propia personalidad en aquel o aquella con la que te estás enfrentando. Bueno. Y sabes que ella en realidad no es que te odie o no tiene emociones negativas hacia ti, simplemente ella, como tú, trabaja por un objetivo, que es ser campeón. Entonces eso crea una especie de molde, acoplamiento, ¿no? Sí. Y eso hace que, por eso, gente que tú dirías,
pues deberían estar enfrentados y tal. Claro. Y resulta que crean lazos de amistad y de comprensión mucho más allá de lo que es el mero tatami o la mera cancha, Claro. o la mera competición. Y eso es algo llamativo, sobre todo a mucha gente le es llamativo. Sí, que parece cuando te peleas con alguien, parece que luego no tiene, y sin embargo es un momento, lo que dices, es una competición en la que los dos vamos a dar el máximo. Y lo que Eso hablamos es. antes un poco de saber que cuando llegas a esos momentos de máximo nivel, sabes que aquí el rival que tienes enfrente, sabes por lo que ha pasado, que no se ha saltado nada, que es que no Exacto. hay otra opción. Para llegar sabes que hay un trabajo, hay un sacrificio, hay una superación. Y contigo, bueno, pues bueno, nos acabas de contar un poco todo, que no te rindes nunca, que tienes un montón de gente que por supuesto vas a ser, pues que te admiran y que serás y que quieran ser como tú, ¿no? Por los pasos que has seguido. Pero me gustaría preguntarte para terminar, ¿qué o quién te inspira a ti, Carmen? Sobre todo me inspira mi entrenador Francisco Rodríguez, Mm. que para mí ha sido un ejemplo de talento, de humildad, de ambición también y de superación de muchas dificultades. Y quien toda esa experiencia que él llevaba la volcó en mí para que yo diera mi máximo sacara lo máximo de mí misma. Me dio buenos consejos a tiempo, sin su toque de atención. Yo hace muchos años que me había retirado de la competición. A él lo admiro muchísimo, es mi inspiración. Y normalmente me explica gente que no lo ha tenido fácil, o sea, que cuando ha conseguido el éxito no todo fue brillo, no todo fue... no siempre el viento sopló a favor de ellos, sino que a menudo fue en un entorno lleno de dificultades, lo que llaman ahora la resiliencia. Claro. Esas historias me inspiran de una forma brutal, porque me siento también reflejada en ellas. Qué bien. Pues Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos cuentes pues todos estos momentos de superación que creo que son un ejemplo para muchos. Yo me quedo con ese mensaje de que no es que aunque te digan que nadie te puede decir qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, que hay que intentarlo, que hay que trabajar, que hay que seguir aprendiendo. Yo creo que eso es importante. Pero nada, sobre todo nada por tu tiempo, por acompañarnos hoy aquí en Unique. Y nada, que muchísima suerte. Lo que venga para adelante. Así que Lo que gracias. venga. Pues muchísimas gracias por invitarme y ha sido todo un placer estar aquí. Muchas gracias.